Miguel Momovela, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, la sesión ha ido a más, sobre todo desde que Wall Street se ha incorporado a escena, con ese Nasdaq y la tecnología liderando de nuevo las alzas. No ha sido suficiente para impulsar a bolsas como Londres o Madrid para consolidar ese rebote, pero en cualquier caso, como decíamos, el IBEX salvando los 8.600 puntos. ¿Cómo has visto el comportamiento de los mercados en este primer mes del año marcado por esa incertidumbre, por esa volatilidad y por los tipos de interés? Bueno, pues efectivamente lo que hemos visto es como el IBEX, en primer lugar, ha conseguido, como decís, mantenerse al menos a flote por encima de, escasamente por encima de los 8.600. Bueno, desde luego desde una perspectiva optimista, no hace mucho estábamos más cerca de la frontera de los 8.100, estábamos peligrosamente cerca, con lo cual, pues bueno, pues en el transcurso de una semana en la que hemos visto muchísima volatilidad, más de aquella a la que estamos acostumbrados, por lo menos en las primeras semanas del año, desde luego hemos visto que al menos el selectivo se ha mantenido a flote y ha conseguido al menos recuperar esos niveles previos de precios en los que se encontraba pues prácticamente a final de año. Entonces, si hacemos esa lectura, ya digo, desde un prisma más optimista, desde luego habría que quedarse con eso. Las bolsas europeas en la jornada de hoy sí que en cierta medida, de manera parcial, han conseguido recuperar también, erosionar parte de esas pérdidas. Quizá la entrada en juego de Wall Street a partir de las 3:30 ha tenido algo que ver, efectivamente, sobre todo con el pequeño repunte del sector tecnológico, en este caso de Nasdaq, con lo cual, pues bueno, al final cada uno de esos eventos poco a poco ha ido sumando, digamos, rédito poco a poco para llegar a esa situación de relativo positivismo, vamos a decir. Miguel, semana de nuevo marcada por la política monetaria. En este caso, la mirada de los inversores está puesta en el jueves, en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y esa rueda de prensa posterior donde va a comparecer su presidenta, Christine Lagarde. ¿Cuál es la perspectiva, la previsión que estáis haciendo desde XTB de esa reunión? Bueno, basados pues en comentarios y comunicados anteriores del Banco Central, desde luego, pues bueno, hemos visto poca información, hemos visto mucho contenido y poca información relevante, pero aquí, desde luego, evidentemente lo que nos interesa es saber, pues como en el resto de comunicados de otros bancos centrales, si se van a pronunciar, ¿no?, en lo relativo a posibles subidas de tipos, qué pasará con las tasas de refinanciación, las tasas de depósito. En otras palabras y en definitiva, cuál va a ser el escenario de política monetaria que nos va a dejar pues de cara a estos primeros meses de 2022. Eso es prácticamente lo que, por una parte, le interesa evidentemente saber a los inversores y, por otra, lo que va a marcar pues una senda determinada, ya no solo a título general, sino a título concreto, pues para sectores como el financiero, en este caso la banca, incluso sectores aseguradoras, etcétera, pues va a marcar la senda, ¿no?, de lo que acontezca, quizá incluso en algunos casos por encima de los resultados empresariales. Entonces, aquí el foco es saber, o el foco está puesto, mejor dicho, en si vamos a tener una definición concreta de cuándo se van a producir esos movimientos en los tipos de interés, es lo primero a lo que se presta atención. Como decíamos, un cierre de mes negativo para los índices y para el mercado, pero con algunos sectores que bueno, pues han podido celebrar este cambio de tendencia, como es el bancario. Tenemos revalorizaciones importantes para entidades como CaixaBank, Bankinter o Sabadell en el mensual dentro de la bolsa española, y precisamente Santander o BBVA todavía tienen que publicar sus cuentas. ¿Qué expectativas tienes de estas entidades? Bueno, si nos fijamos pues en resultados que ya hemos ido observando, hemos visto a Bankinter, hemos visto a CaixaBank, también hemos visto un poco pues, las perspectivas de otras entidades como Sabadell, que despuntó en 2021. De momento, pues tenemos dos aspectos clave, un tanto contradictorios. Por una parte, lo que acabamos de comentar previamente, pues el posible escenario de política monetaria que nos puede dejar el Banco Central, ya de por sí no muy optimista o no muy positivo, y por otra parte, lo que nos están denotando los propios resultados. Desde luego, los que hemos visto hasta ahora dentro del sector bancario aquí en España, como mínimo han estado en línea con las expectativas, han estado en línea con lo esperado, con independencia de cuál haya sido su movimiento en bolsa en el intradía. En el caso de CaixaBank, por ejemplo, ese movimiento sí que fue alcista, acompañó los resultados. En el caso de Bankinter quizá no tanto. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo, desde luego, visto que una de las dos patas de la silla ya sabemos cuál es, y ya sabemos que
flojea, por así decirlo. La otra, que son los resultados, de momento, si nos basamos en lo visto hasta ahora, no tenemos motivos para pensar que podrían ser extremadamente negativos, con lo cual, pues bueno, también en ese aspecto, igual que en la evolución de la bolsa y del IBEX en este caso, pues quizá la visión es un tanto optimista, ¿no? Miguel, además de los bancos, que van a ser los claros protagonistas, como decía Raquel, en España esta semana, en Estados Unidos vamos a seguir pendientes de algunas tecnológicas, como es el caso de Alphabet, matriz de Google y de Amazon, y también especial protagonismo para las empresas de semiconductores. Esta semana publican NXP, de hecho lo va a hacer hoy al cierre. Tendremos también a Advanced Micro Devices y a Qualcomm. ¿Qué podemos esperar por parte de estas compañías? Bueno, para lo que viene siendo el sector tecnológico, es verdad que el arranque, desde luego, no fue bueno. Tuvimos ahí pues, a compañías quizá con un sesgo como puede ser el de Netflix, cayendo y dejando quizá una estela negativa en esas primeras jornadas de resultados. Sin embargo, las que vienen ahora, pues entre otras Qualcomm, como hemos mencionado, pues desde luego, al menos en términos de perspectiva o términos de expectativas, sí que la lectura de 2021 ha sido un tanto mejor. No es difícil si ponemos a Netflix como referencia y, por lo tanto, pues los resultados deberían acompañar, con lo cual no hay motivos para pensar que en principio estos resultados pudieran ser excesivamente negativos. Vamos a ver qué sucede esta semana. Muchas cuentas todavía que publicarse a uno y otro lado del charco y que cotizarse en el mercado, a ver si son suficiente impulso para que los índices puedan dar la vuelta al mes de enero que hemos visto. De momento parece que la volatilidad continúa y que vamos a seguir pendientes de los bancos centrales. Miguel, gracias. Hasta mañana. A vosotras, un abrazo.